Hola mis amigos, bienvenidos una vez más. Continuamos con nuestro curso Python para Excel. Hoy venimos con nuestro segundo video. En el video anterior vimos cómo crear un archivo de Excel básico con unos datos, con unos registros de personas a través de Python. Hoy vamos a ver algo un poco más complejo. Vamos a crear una base de datos con 1000 registros en Excel con datos aleatorios. Entonces, para no extender demasiado el video, vamos a empezar. Sean todos bienvenidos. Tenemos aquí el contexto. Dice: en el contexto del aprendizaje de programación con Python y manipulación de datos, se necesita desarrollar un script que genere automáticamente una tabla en formato Excel con información simulada de personas. Este ejercicio tiene como objetivo practicar la generación de datos aleatorios y la escritura en archivos Excel utilizando la biblioteca OpenPyXL. Objetivo: crear un script en Python que genere una tabla con 1000 registros de personas, cada uno con los siguientes campos: DNI, nombre, edad, sexo, nacionalidad, estado civil y profesión. Los datos deben ser aleatorios y simulados, utilizando listas predefinidas para nombres, nacionalidades y géneros. El DNI debe tener 8 dígitos y las edades deben ir de 18 a 80 años. Listo, eso es como el planteamiento del problema. Entonces lo primero que hacemos es importar la librería random, que nos va a permitir hacer los registros aleatorios de los datos, o generar datos aleatorios, perdón. La librería OpenPyXL, que hablamos en el video anterior, que se especializa en todo lo que tiene que ver con Excel, para crear y manipular datos en Excel. Se crean unas listas predefinidas para nombres, nacionalidades, género, estado civil y profesiones. Entonces aquí tenemos la lista nombres. Esta es la manera de definir la lista en Python. Hay unos nombres que se ingresaron acá, que son los nombres con los que se va a iterar. Estos nombres se van a estar iterando, intercalando de forma aleatoria, y se van a crear registros basados en estos nombres. Está la lista apellidos, que aplica de la misma manera. Internamente se va a estar generando de manera aleatoria estos apellidos. Las nacionalidades ocurre lo mismo. Aquí podemos agregar nacionalidades o podemos quitar, de igual manera nombres o apellidos. Los géneros también, el estado civil de cada persona y las profesiones. Entonces tenemos estas listas ya definidas acá. Luego viene un tema bien interesante, son el tema de las funciones en Python. En el curso de Python básico, bueno, estoy un poco atrasado con ese curso, vamos a estar hablando un poco de lo que son las funciones, pero si deduzco que algunos están acá ya a este nivel, deben saber y conocer un poco el tema de las funciones. Si no, pues vamos a subir otro video hablando de ese tema. Tenemos aquí la función generar DNI, que como su nombre lo indica, va a generar el DNI aleatorio para cada persona. No tiene parámetros porque se va a generar un DNI aleatorio interno. La condición es que tenga 8 dígitos, entonces lo colocamos acá desde 10 millones hasta 99.999.000, porque si llega a los 100, si está por debajo de los 10 millones serían menos dígitos, serían 7 dígitos, y si supera los 100 millones serían 9 dígitos. Entonces no aplicaría para la condición que nos expone el planteamiento de tener 8 dígitos. Entonces lo que le estamos diciendo acá es: empiece desde 10 millones, incluyendo el número 10 millones, hasta 99.999.000, muévase en ese rango, y él, de una manera aleatoria a través de la biblioteca random, va a generar ese número con 8 dígitos que estén dentro de este rango para que pueda cumplir la condición, y es el número que nos va a retornar. Luego tenemos otra función que es la que nos va a permitir calcular la edad. Aplica lo mismo que el caso anterior, pero aquí le decimos que tiene que generar números aleatorios desde el 18 al 80, porque es lo que nos dice la condición del enunciado, es personas con registros de edad de 18 a 80 años. Entonces cuando decimos 18 a 80 está incluyendo el 18 y está incluyendo el 80, que es lo que nos va a retornar esta función cuando la llamemos.
Tenemos una tercera función que es como la función principal, que es la función generar registro, que a su vez esta función va a llamar a las otras funciones. Lo primero que hace es llamar la función generar DNI, va a traer el número que va a generar esta función, la llamamos y guardamos ese número aleatorio en una variable llamada DNI. Va a hacer lo mismo aquí con el nombre de la persona, que ya no va a llamar la función, sino que va a ir a la lista de nombres, como dice acá, va a la lista de nombres y va a escoger la biblioteca random. A través de las funcionalidades que trae, va a escoger de una manera aleatoria un nombre de esta lista y lo va a guardar en la variable nombre. Va a hacer lo mismo para apellido, va a la lista apellidos, escoge un nombre aleatorio, cualquiera de esos nombres, y lo guarda en la variable apellido. Para el tema de la edad, ya no va a la lista, sino que va a llamar a la función generar edad, por eso está acá, la función generar edad. Ella va a generar acá un registro aleatorio entre 18 y 80 en ese rango, y ese número que genere se va a guardar en la variable edad. Luego está la variable sexo, que va nuevamente a la lista de géneros. Hay 3 registrados: masculino, femenino y no registra. Entonces va a tomar uno de esos de manera aleatoria a través de la biblioteca random y lo va a guardar en la variable sexo. Sucede lo mismo para nacionalidad, para estado civil y para el tema de las profesiones. Es lo que hace esta biblioteca. Por eso es tan importante haberla importado acá, porque es la que nos va a permitir hacer esas elecciones de manera aleatoria. Luego, dentro de esta función principal, que ya vimos que llama a las otras funciones y llama a las listas, hay un return. El return es como el valor que devuelve, que retorna la función. Entonces la función va a retornar el valor que se guardó en DNI. En la variable nombre va a retornar aquí una concatenación, va a retornar el nombre, una concatenación de 2 variables, va a retornar el nombre y el apellido. Lo que está en esta variable, lo que está en esta variable lo va a retornar la edad, va a retornar el sexo, la nacionalidad, el estado civil y la profesión. Esto lo cumple esta función generar registro. Luego entonces inicializamos una lista que se va a llamar registros. Es una manera de inicializarla vacía, porque la primera iteración no tiene ningún valor, pero a medida que este ciclo for vaya iterando, se van a ir guardando esos registros acá. Entonces se incluye un ciclo for que va, esto por convención. Aquí podría ir la X, que normalmente es una variable de control, pero por convención se decide poner la raya al piso, que nos indica que esta es una variable netamente de control, que no tiene relevancia dentro de los datos, no va a generarse o a retornarse, no nos interesa generar o retornar ningún valor de esta variable. Entonces por eso se coloca ahí. Si fuera otra variable, si fuera relevante la variable para llamarla, para imprimirla, retornarla, entonces podemos cambiar por X o por el nombre de la variable que se necesite. En este caso es irrelevante, por eso por convención se decide poner así. Entonces lo que estamos diciendo es que el ciclo for va a iterar en el rango de 1000, va a ser 1000 iteraciones, que es lo que el propósito de esta base de datos, que genera 1000 registros. Entonces él va a estar en un rango de 1000 registros, y dentro de esas iteraciones va a llamar a la función generar registro, que es esta función que estamos viendo. Llama a esta función y trae los datos que la función tiene, o que la función genera, perdón. Entonces aquí va a generar un DNI, nombre, apellido, una edad, un sexo, una nacionalidad, un estado civil, perdón, y una profesión. Entonces eso lo va a guardar en una variable que se llama persona. Esa variable persona, los datos que están en esa variable persona se van a agregar, por eso está el método append, que es agregar o anexar a la lista registros. En la primera iteración la lista no tiene ningún valor, pero cuando hace la primera iteración, ya aquí se guarda el primer registro. Aquí se van a guardar los 1000 registros. Una vez haga todo ese proceso,
Entonces, a través de la librería OpenPyXL se llama el método Workbook, y para crear el libro de Excel, aquí le podemos colocar cualquier nombre. Yo le coloqué el libro de Excel para poderlo identificar. Dentro de ese libro de Excel, que cuando se crea por defecto siempre la hoja 1 es la que aparece como activa, entonces está diciendo la hoja que está activa de ese libro de Excel que se acabó de crear, se va a llamar aquí hoja Excel, la hoja activa, la hoja 1. Y a esa hoja le vamos a poner un título que se va a llamar tabla datos. Ahorita lo vamos a ver cuando generemos el registro. Podemos colocar aquí cualquier nombre. Luego, dentro de esa hoja activa que se va a llamar tabla datos, nos va a imprimir los encabezados de nuestra tabla: el DNI, el nombre, la edad, el sexo, nacionalidad, estado civil y profesión. Y a través llamamos nuevamente el método append para que nos anexe esos encabezados a esa hoja de Excel de ese libro que acabamos de crear. Luego viene pues el ciclo for, que es el que va a imprimir, a guardar los datos allí en esa tabla que acabamos de crear. Entonces él aquí ya empieza a iterar. Aquí sí, esta variable de control es muy importante porque va a iterar sobre cada registro que está en la variable personas. Por cada iteración que se haga acá se va a guardar un registro en esta lista. Entonces está diciendo que el dato que está de cada persona que está en registros, que es esta lista, que por favor lo ingrese en una fila y traiga de allí, de esa persona, el DNI, el nombre, la edad, el sexo, la nacionalidad, y lo agregue a la hoja de Excel. Aquí en la primera agregamos los títulos de las columnas. Aquí se va a agregar cada fila, cada registro de cada iteración que se haga acá. Entonces, una vez agregado la fila y ya se han cumplido las 1000 iteraciones que debe hacer este ciclo for y que cumple esta condición acá, obviamente, damos una ruta donde se va a guardar el archivo. El archivo le vamos a llamar extensión .xls, datos aleatorios se va a llamar, que a su vez está guardada en una carpeta que se llama archivos. Lo muestro aquí al derecho de mi pantalla. Archivos, que a su vez está en la carpeta Python Excel YouTube, que es en la que está en este momento este proyecto guardado. Entonces, como parte del proyecto está en esa carpeta, entonces esta es la ruta para definirla y guardarla. Si la ruta quieren guardar en otro lugar, pueden cambiar obviamente la ruta. Entonces, al definir el nombre y la ruta del archivo, llamamos el método save, que es para guardar, y vamos a guardar ese libro de Excel. Los datos que se generaron se van a guardar en la hoja activa con ese nombre de archivo en el libro Excel que acabamos de crear. Al final, entonces, tenemos un print que nos va a confirmar que el archivo, aquí traemos el nombre, que el archivo que se generó se ha generado exitosamente. Si llega a haber algún problema, nos va a enviar un error, pero si todo marcha bien, entonces nos va a indicar que se ha podido crear de manera exitosa el libro. Entonces ya vamos a darle aquí play y esperamos. Ya nos llegó aquí la confirmación aquí en la consola y efectivamente notamos que ya se creó el archivo en Excel con el nombre que nosotros le habíamos colocado, datos aleatorios. Ahora vamos a mirar si internamente la primera hoja, la hoja activa, debe tener este nombre. Abrimos el archivo de Excel. Vamos a minimizar un poco para comparar con el código. Y miramos la primera hoja, que es la que está activa, efectivamente se llama tabla datos. Aquí tenemos los datos generados por nuestro código. Vamos a ampliar un poquito para que lo podamos ver y apreciar mejor. Vamos a colocar esto en negrita para diferenciarlo. Discúlpenme acá. Listo. Entonces aquí tenemos los registros. Voy a ampliar mejor, voy a ampliarlo todo para no bregar. Aquí tenemos los registros. Vamos a centrar esto un poco.
Aquí está el DNI que se generó de forma aleatoria, los nombres con el apellido, la edad, los géneros, la nacionalidad, el estado civil, la profesión. Si hacemos clic acá en la parte superior nos arroja aquí el total, dice que hay 1001 registros. Está contando 1001 porque está contando los títulos. Si no contamos el título de la columna, de la tabla, entonces hay 1000 registros, que fue lo que le indicamos al programa que hiciera. Entonces aquí están esos 1000 registros, podemos filtrar. Aquí están las profesiones que se colocaron para que de forma aleatoria les vaya a asignar el estado civil. Todos estos datos son datos aleatorios que automáticamente el sistema asignó de acuerdo pues a las instrucciones que se le había dado. Entonces básicamente esta es la manera como se puede generar una tabla en Excel con n cantidad de registros. En este caso colocamos 1000 registros, podemos colocar 10.000, 100.000, cambiar los parámetros del DNI, cambiar los nombres. Bueno, esto es como a grandes rasgos la funcionalidad de este código y de estas librerías en Python. Es todo por el momento. Espero que el video sea de gran utilidad para ustedes. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario positivo si el video les fue útil, compartir, un like para poder pues seguir generando contenido que sea útil para todos y cada uno de ustedes. En el próximo video vamos a estar hablando entonces sobre otra funcionalidad muy importante, y es cómo darle formato a estas tablas que creamos en Excel desde Python, poner formato al título y jugar, digámoslo así, con el formato de todos estos datos. Pero por el momento vamos a dejar hasta ahí. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.